¿Cómo le va, ministro? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches, ¿cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo se Gracias a hace usted. en términos de mundo cerrado, restricciones, cada uno pensando en lo suyo? Inclusive, digamos, ahora, por ejemplo, digamos, la nueva etapa de Trump, México y Canadá, o sea, Estados Unidos, México y Canadá, digamos, tratando de unificar criterios para poder salir a generar un bloque. ¿Cómo se hace para, desde la provincia de Santa Fe, desde la Argentina, obtener crédito? Bueno, es un tema muy complejo, como usted lo había adelantado, precisamente porque estamos en un momento de contexto macroeconómico complicado, que a diferencia de otros contextos que también supo tener la economía argentina y la provincia, tiene, digamos, dos características diferenciales. Primero, que la caída es muy severa. Y segundo, la vertiginosidad con que esa caída operó. En el término de 2 o 3 semanas, la economía se desplomó y los recursos fiscales de la nación y de las provincias también. En ese marco, como usted bien mencionaba, también los mercados financieros, no digo que se cerraron totalmente, al menos en lo que respecta al mercado doméstico, al mercado en pesos, sí obviamente lo están cerrados los mercados externos para Argentina, pero en el mercado doméstico, si bien no se cerraron, se restringieron de manera significativa. Entonces, los esfuerzos tuvieron que multiplicarse para que la provincia pudiera ir obteniendo recursos de financiamiento de distintas fuentes. Ya no era posible obtener financiamiento de un solo lugar. Y es así que, bueno, la provincia ha transitado este camino en estos primeros meses con pedido de préstamos a instituciones bancarias, a fondos, ha emitido bonos para el pago de deuda a proveedores. De alguna manera ha tratado de cubrir con este esfuerzo de financiamiento el programa financiero para el primer semestre, y eso de alguna manera está apuntando a la situación de corto plazo, como usted dice, para poder priorizar el pago de todo lo que es la emergencia sanitaria, que demanda mucha erogación, por supuesto, por la pandemia, pero también para atender a muchos sectores vulnerables que lo están necesitando. Y por otra parte también, para garantizar de manera razonable el pago de sueldos y aguinaldos, ¿no? Y después, bueno, hay otra ventanilla, digamos, que es la posibilidad de ir pensando en créditos para infraestructura, más de mediano plazo, como usted mencionaba, que también la provincia está explorando muy activamente por estos días. ¿Está al caer un crédito en dólares para infraestructura de algo que lo mencionó por lo menos 20 veces en su discurso el 1 de mayo en la legislatura de la provincia el gobernador Perotti? La conectividad, infraestructura para conectividad, y sobre todo en estos tiempos donde esta forma que tenemos de comunicación no todos tienen acceso. Sí, efectivamente, el gobernador Omar Perotti ha fijado desde el principio de la gestión una línea de trabajo, digamos, una línea de política pública muy importante, que toma mayor relevancia en este contexto de pandemia, que es justamente el tema de la conectividad. Hay, digamos, en ese plano una real necesidad a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe, que es una provincia muy extensa, con muchas heterogeneidades. Entonces, en esa línea, el gobierno ya tiene el acuerdo del gobierno nacional para poder avanzar en un préstamo de $100 millones que financiaría la Corporación Andina de Fomento,
y justamente tiene como objetivo financiar este tema de la conectividad y también de esa conectividad aplicada a la educación y a la infraestructura escolar. Así que de algún modo estamos entusiasmados con ese proyecto. Es un proyecto importante para las políticas que ha definido el gobierno como prioridad. Y bueno, en este mundo de recursos escasos también estamos entusiasmados con esta posibilidad de acceder a ese financiamiento. Sí, es una rareza. En este mundo que acaba de describir es una rareza conseguir esos 100 millones de dólares sobre todo para infraestructura, pero digo, sea para cualquier tipo de ítem, es una rareza. Sí, es muy importante, es muy importante. O sea, es gestión, me refiero, es gestión, es tocar puertas, es generar relaciones. Tal cual, es lo que el gobernador nos ha pedido en este tiempo y justamente el tema de financiamiento precisamente tiene eso como clave. La necesidad de estar muy atento, de tener una política activa, de conocer los lugares donde hay instancias, programas que puedan tener algún financiamiento disponible y bueno, esa ocupa una buena parte de nuestro tiempo por estos días. Esta semana usted ha pasado por la legislatura de la provincia de Santa Fe, precisamente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo ha sido justamente el informe que le ha brindado a los diputados y la recepción de parte de ellos? Diputados y diputadas. Bueno, sí, fui invitado por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados para analizar la evolución de las cuentas provinciales en este primer semestre. Hubo una interesante reunión con muchas inquietudes planteadas por los señores diputados y señoras diputadas que tenían, digamos, lógicamente preguntas para hacer, para formular y por supuesto también para intercambiar inquietudes. Así que ha sido una reunión muy interesante y afortunadamente hemos podido dar respuesta a todas las demandas y los requerimientos que ahí se nos ha planteado. Por lo menos, digamos, hay off the record y algunos lo han manifestado, digamos, ha quedado un informe positivo, digamos, de cómo ha evolucionado este primer semestre, en ese sentido. Sí, efectivamente, creo que es bastante atendible el contexto de dificultades económicas que todo el sector público en su conjunto está pasando en este momento y al cual la provincia de Santa Fe no es ajena. Entonces, a pesar de esas dificultades que creo que hemos podido transitar razonablemente este primer semestre y bueno, atentos a ver cómo evolucionan las variables económicas en el corto plazo para tener una perspectiva de aquí al final del año. Otro de los problemas que también tenemos acá, Rodrigo, es el hecho de la incertidumbre, ¿no? Entonces, estamos en un periodo de caída del nivel de actividad económica, pero todavía no sabemos bien cuándo se encuentra el piso en esa caída. De manera que hay que estar muy, muy atento a eso, porque es un insumo fundamental para poder hacer proyecciones con una perspectiva más larga de tiempo. Vamos a pimponear, ¿le parece? Usted que le gusta el deporte, pero en este caso no es el fútbol, va a ser ping-pong. Y no quiero que me tire la pelotita afuera, digamos, ahí sí en términos futboleros. Vamos a ver. ¿Cuánto es lo que ha dejado de percibir en cuanto a recaudación la provincia en el primer semestre? Los datos preliminares, por lo menos. Sí, la provincia ha dejado de recaudar 15.000 millones de pesos. O sea que, claro, para que la provincia hubiera tenido en términos reales un mismo nivel de recaudación que en el primer semestre del año pasado, le hacen falta 15.000 millones de pesos más, y esos 15.000 millones obviamente están explicados por
por esta caída de actividad económica en el marco de la pandemia. ¿Usted cuando arrancó la pandemia pensaba que iba a recaudar 15.000 millones de pesos menos? No, en absoluto, porque si bien sabíamos que esto era un tema que iba a insumir unos meses, nadie había previsto que esta caída iba a ser, como les mencionaba anteriormente, tan pronunciada y tan repentina. ¿Qué piensa usted que puede llegar a suceder con el dólar y sobre todo la inflación? Bueno, pregunta difícil, Rodrigo, pero entiendo que hoy por hoy tenemos una inflación anualizada del orden del 45%. Usted sabe que hay en este momento de extrema urgencia y necesidad un salvataje bastante importante del gobierno nacional a distintos sectores vulnerables, que se hace básicamente a través de la emisión monetaria. Entonces eso dependerá también en el segundo semestre cuál va a ser el tratamiento que luego se haga a través de la política monetaria de esos excedentes de liquidez que se están generando a través de este mecanismo. O eso podría ser una fuente de que la inflación aumente, pero también hay algo que puede contrarrestar eso, y que es que la demanda está muy deprimida. Entonces como que hay ahí un camino abierto, ¿no? Por otra parte, en el caso del tipo de cambio, yo creo que el tipo de cambio en una perspectiva histórica está razonablemente ubicado en este momento en nuestro país, pero eso va a estar estrechamente vinculado con lo que finalmente termine ocurriendo con la negociación de la deuda externa de Argentina con sus acreedores. O sea que se puede estabilizar en 130 pesos, digamos, el dólar hasta diciembre por lo menos, ¿piensa usted? Bueno, por eso decía, eso va a depender de cómo finalice esa negociación. Porque hoy hablar de un dólar, digamos, con impuesto es por $200, digamos, se puede hacer por mes y con declaración jurada. Digo, hoy el mercado, digamos, blue, ¿es el parámetro, digamos, que se va a mantener hasta diciembre, piensa usted? Mire, el parámetro cuando uno tiene restricción en el mercado cambiario siempre es el mercado blue, pero bueno, claramente lo que yo le quería decir es que este nivel de tipo de cambio es un nivel razonable, no veo un atraso en el caso del tipo de cambio, y eso es importante reconocerlo, más allá de que es un tema controversial, pero también le digo que la posibilidad que Argentina pueda contar en el futuro con mayor cantidad de dólares, eso le implica tener menor extensión en el mercado cambiario y por ende también en el precio del dólar. Pero eso está por verse todavía. Bien. La última, y gracias por su tiempo. La cuestión de Vicentín. ¿Piensa usted que la corporación mixta es una buena salida para la búsqueda de consensos en el Congreso Nacional? Mire, yo creo que toda salida para un tema tan importante debe preservar siempre ese marco de consenso. Me parece que no hay alternativa o posibilidad de salidas unilaterales. Entonces me parece que ese consenso es muy trabajoso, cuesta mucho alcanzarlo, pero me parece que es la única alternativa para resolver un problema que es realmente grave y que afecta de manera muy importante a la economía no solo santafesina, sino del país. Bien. Gracias, ministro. Como siempre, un abrazo enorme, un gusto. Un gusto conversar con usted. Gracias. Hasta luego.